todos mis amigos de YouTube, bienvenido en mi canal. Hoy tengo el placer otra vez de estar con Mariana Chalanov. Ella es maestra de registros acásicos y reprogramación acásica celular. Ok, Mariana, buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes, Olga. Bien, gracias. Bienvenida. Bueno, hoy Mariana nos viene a ofrecer sus experiencias y su mensaje, y creo que este mensaje es muy importante porque es algo que va a ayudar a muchas personas. De ya Mariana está ayudando porque ella se ha dedicado a esto, a muchas personas que están pasando por situación difícil. eh, y este mensaje de hoy creo que va a llegar a muchas almas. Mariana, cuéntanos un poquito acerca de cómo empieza todo esto, cómo es que comienza este camino tuyo hacia la espiritualidad, hacia el ayudar a las personas. ¿Cómo es que comienza todo esto? Bueno, empecé a buscar información de lo que es la vida después de la vida y demás hace más o menos 4 años y medio. Eso me llevó, pero empecé a buscar esa información por un tema, yo creía que era de curiosidad mía, porque siempre fui muy curiosa de saber que diferentes temas de vida después de de otros planetas, dónde vamos, qué sé yo. Entonces empecé a buscar esa información pensando que era una curiosidad más mía para saber, para satisfacer mi, mi querer saber más de las cosas. Eh, Eso era lo que yo pensaba en eso, sin saber que mi alma ya me estaba preparando para lo que iba a venir después. Como digo, eso empezó hace como 4 años y medio más o menos, y, y hace 4 años que ese buscar me llevó hacia los registros, ¿verdad? A buscar y a terminar siendo lectora de registros. Y bueno, seguí buscando y va a ser 3 años, hace 2 años y 8 meses exactamente, mi hijo más grande, Brian, trascendió. Una vez él trascendió, como digo, yo ya tenía la información de saber a dónde vamos después de dejar este cuerpo físico, porque ya era algo que había estado investigando hacía casi 2 años antes de eso, pero no es lo mismo saberlo que vivirlo. Uno puede saber muchas cosas, pero ya vivirlo es algo Discúlpame, discúlpame si te interrumpo, pero quiero aclarar aquí para que las personas, em, tú explicas que ya venías preparándote, ya algo te estaba preparando, te llamaba para querer saber más, que había más allá. Fíjate cómo todo esto se va dando, ¿no? Es como una preparación, pero llega un Ujú. momento en que pierdes a uno de tus hijos. Sí, exacto. Cuando yo empecé a investigar sobre la vida más allá de la vida, pensé que era por un tema mío de saber más, nada más. Nunca me imaginé que era que mi alma me estaba preparando en ese momento para lo que me tocó vivir después. Y sí, después me di cuenta que era una preparación que me estaban haciendo ya para las experiencias que me tocaban pasar después. Am, Cuando Brian, ya digo, hace 2 años y 8 meses, em, a pesar de todo lo que yo sabía de dónde él estaba, obviamente fue muy duro, muy duro. No necesito explicarle a las personas que están en este canal lo que es eh, la trascendencia física de un ser amado y más de un hijo. Bueno, para empezar, y ahora después me extiendo lo que fue la partida física de Brian. eh, en realidad, en el otro plano, yo tengo 3 hijos. Cuando estaba embarazada de Brian, eran mellizos. Un bebé se formó, que fue Brian, y el otro
con sus 2 bolsas de agua y demás separadas, el otro no se llegó a formar, quedó como en una bolita de carne que expulsé a los 10 días después de nacido Brian, ¿verdad? Que sí que me dolió mucho también eso, porque yo siempre pensaba que podrían haber sido 2 bebés y no solamente Brian, pero bueno, eso es ese otro bebé no se llegó a formar, quedó solo, pero sí estuvo ahí hasta que su hermano nació. Él, como digo, salió de mi cuerpo 10 O sea, días después que Brian nació. estuvo 9 meses contigo, estuvo 9 meses dentro de ti, en tu pancita, estuvo en tu... Exacto, pero en realidad 8 porque Brian nació de 8 meses. Okay. Pero sí, estuvo 8 meses ahí. De hecho, cuando me hacían las ecografías y demás, se sentían como, se veían 2 bolsas de agua, no se sentían, se veían las 2 bolsas de agua separadas, pero no llegó a crecer, no llegó a formarse, pero sí estuvo ahí hasta que Brian nació. Y los pulsé 10 días de mi cuerpo, 10 días después, por antibióticos y demás que me dieron los doctores, ¿verdad? Bueno, esos fueron mis 2 primeros que partieron, uno cuando sin formarse, y mi primer hijo Brian hace 2 años y 8 meses. Hace 1 año y 4 meses, mi hijo Michael, el de medio, porque en realidad yo tengo nacidos acá 3 hijos, tengo otro de 10 años, mi hijo de medio, Michael, hace 1 año y 4 meses también partió. Okay. Y fue todo un proceso para entender el para qué de todas estas experiencias. Pero bueno, ahora vamos a lo que quería dejar claro, que tengo 3 hijos en el un hijo, plano espiritual. Un hijo te fallece primero y anteriormente ya su gemelo no había logrado sobrevivir al nacimiento, no se había formado directamente bien. Su Luego, mellizito. Sí. claro, y de eso hace 2 años y 2 años ya. El mellizo de Brian fue Sí, cuando Brian nació, hace 28 años atrás, sí. porque en este momento Brian tendría 28 años. Brian partió hace 2 años y 8 meses y Michael 1 año y 4 meses. 1 año y 4 meses. O sea que en realidad entre todos han sido 3 hijos los que están en el plano espiritual. Exacto, exactamente. Así. Bueno, ahora me voy a remitir a la partida de Brian, porque la partida del hermanito de Brian fue hace muchos años atrás, y a pesar de que como digo, siempre me quedó eso que podrían haber sido 2, bueno, conocimiento no tenía de que había una vida más allá de la vida en ese momento de mi vida, ¿ok? De Brian sí. Entonces, cuando Brian partió, como digo, ya había tenido una preparación álmica de lo que es los planos espirituales, de dónde van, de cómo tienen que estar, de demás, bueno, todo lo que se puede llegar a saber cuando uno lee, cuando uno se informa, viendo videos. Y también tenía el conocimiento por mi apertura a los registros, de mi comunicación con los maestros, con los guías, que eso sí venía antes que Brian partiera. Yo lo utilizaba para mí, para que me dieran guías. Entonces sí sabía que el mundo espiritual trae información y que hay una existencia más allá por el tema de mis comunicaciones con ellos, ¿verdad? Cuando Brian partió, mi necesidad era de saber que Brian iba a ir a la luz, que Brian estaba en la luz. Entonces yo continuamente, desde que Brian partió, estaba diciéndole a él: Brian, pedí para la luz, llegues a la luz, déjame saber. Bueno, constantemente hablándole, pedí para ver la luz, anda a la luz y demás, ¿verdad? Brian, una vez partió, enseguida, a los 2 o 3 días, empezó a comunicarse conmigo en sueños, que se me aparecían sueños. Las comunicaciones de él era
en sueños. Y Discúlpame que te interrumpa, Patri. Mariana, disculpa. tranquilo. Es que muchas personas me han escrito que no logran tener comunicación con sus familiares, ni siquiera en sueño. Y yo tengo, es increíble esto, pero a veces sucede así. Los sueños son una forma que los familiares encuentran más fácil para acceder a nosotros y los utilizan. Y en el caso tuyo solo pasaron 3 días, 2 o 3 días, y empezaste a recibir esas comunicaciones. ¿Y cómo fueron? De Brian, pero no de Michael. Por eso digo, no hay que guiarse también por las experiencias de uno. Es bueno tener una base, pero no siempre pasa lo mismo, depende de las personas y depende del alma que desencarna. Porque, por ejemplo, mi experiencia con Brian fue que a los 2, 3 días él ya se estaba comunicando conmigo por medio de sueños. Sin embargo, a Michael no lo soñé. Michael hace 1 año y 4 meses que trascendió y no lo llegué a soñar claramente. Digo claramente porque sí he tenido confirmaciones de que él ha estado visitándome acá, pero no lo llegué a soñar claramente hasta hace 1 mes. O sea, no todas las trascendencias son iguales, entonces hay diferentes formas de las que ellos se comunican con nosotros y nos dejan saber de que están bien, muchos sueños, muchas señales, muchas cosas, pero esto es una base. La experiencia de una persona a la otra La cambia, otra. ¿verdad? No siempre es la misma, exacto. Exacto. Bueno, Brian como digo, se comunicaba conmigo en sueños y demás. En uno de los sueños, como digo, yo le decía, pedí para ver la luz, andar a ver la luz, déjame saber cuando estés a la luz. En uno de mis sueños, Brian me dice, Ma, ¿cómo es que vos decís que hay que pedir para ir a la luz, para que se vea la luz? Yo pensé que él estaba diciendo para ayudar a otras personas, pero no era para él. Entonces le dije y le digo, tenés que pedir para ver la luz, Brian, tenés que decir quiero ver la luz y se te va a dar la luz. Deciles, O en sea, ese sueño le dije, decirles que pidan para dar la luz, pensando que era para otras personas. Y bueno, después de ese sueño, a los 2 días de eso, 2, 3 días no más, me aparece en un sueño un señor vestido de blanco, un señor mayor vestido de blanco, dos muchachos tras de él también vestidos de blanco y Brian en el medio. Ellos, de los 2 muchachos de atrás, traían a Brian agarrado como de abajo de los bracitos, ¿verdad? Brian se veía bastante flaquito, bastante desmacrado. Y el señor de adelante me muestra a Brian y me hace así como la cabeza, como diciendo, nos costó bastante traerlo para acá, ¿verdad? Y yo le pregunto al señor quién era él, y él me dice San Bernardín. Yo en mi vida había oído ese nombre. No sabía ni siquiera que existía un santo con ese nombre. Apenas me despierto, busco en el teléfono el nombre que ese señor me había dado y sí, hubo un santo llamado San Bernardino. Él me dijo San Bernardín, que es, creo que es italiano, yo no sé, bueno, pero él me lo dijo así, pero es en el internet también buscas por San Bernardín y te dan el mismo señor. Acerca de ese nombre, nunca habías oído. Jamás, 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 jamás. No tenía idea de que existía un hombre, un santo con ese nombre, jamás, porque no soy de estar buscando por medio de santos y demás, ¿verdad? Mi Claro. tema ya es más por maestros y demás, pero no sabía de él. Me asombró mucho el que los retratos que hay de él, Olga, eran exactamente igual al señor que yo vi en mis sueños. Entonces fue una cosa increíble. Y bueno, me mostró que ya habían logrado traer a Brian, ¿verdad? Como digo, había 2 muchachitos atrás con él sosteniendo a Brian, cosa que no me fijé en la carita de los muchachos porque mi atención estaba en Brian, en cómo Brian se veía, ¿okay? Y en este señor que me estaba
estaba comunicando esto. Y de eso, también al día, un día, quizás 2 días, no sé si es al otro día o 2 días después, pero ahí cerquitita, me aparece la cara en el sueño también, la cara de la maestra Quan Yin, la maestra ascendida Quan Yin, pero con la voz de Brian. Y en el sueño me dice, ya estoy en la luz, la voz de Brian, pero con la cara de la maestra ascendida Quan Yin, que es la maestra del amor. ¿Tiempo o pasó de que tú le estabas hablando a Brian acerca de ir a la luz, a que él porque en realidad tú lo guiaste desde aquí? Fíjate qué increíble esto, desde aquí del plano terrenal, estás guiando un alma que está en el mundo espiritual hacia la luz. Entonces también eres una guía. Desde aquí estás actuando de ese modo. Guías a tu propio hijo a ir hacia la luz. ¿Qué tiempo pasó desde que empezó esto de guiarlo a que él en realidad estuvo en la luz, llegó a la luz? 2 meses, 2 meses, Yo 2 me, meses. eri- yo me erizo completo porque justamente 2 meses fue el tiempo que pasó mi padre también en pasar a la luz. Es más o menos el tiempo que dice en promedio en que se pasa la luz, un alma normal, porque hay almas que se demoran más. En el caso de mi mamá, ella decidió quedarse 7 meses, pero porque ella lo quiso. O sea, nadie te obliga, ¿no? Él no, nadie te obliga. Él demoró 2 meses porque según Brian me mostraba en sus sueños, estaba muy entretenido, haciendo muchas cositas. Sí, Exacto, sí, así me pasó con mi mamá. por eso demoró 2 meses. Estaba muy entretenido, pero asimismo, como digo, cuando lo fueron cuando lo trajeron a la luz, vamos a decir, estaba bastante demacradito. No, no se veía como, ya era como que ya estaba, ok, por eso pidió ver la luz, porque como que ya fue suficiente lo que la estaba pasando o lo que vivió, lo que sea, y pidió para ver la luz y ahí lo fueron a El buscar. alma misma te va diciendo. Y además allí te ayuda mucho. Hay muchos seres que quieren ayudarte en ese lugar también. Y el alma sabe que tiene que ir. Es increíble. Así le pasaba a mi mamá. Ella también sentía que tenía que ir hacia la luz y le indicaban que tenía que dejar ese primer plano, ese primer lugar. eh, y se tiene que dirigir hacia la luz. Pero qué increíble que él haya pedido a su madre que estaba aquí en la tierra, a su mamá, que lo Pero guiara. como digo, esto es relativo, porque por ejemplo, Brian tomó 2 meses para llegar a la luz. Michael a los 3 días ya estaba. A los Exacto. 3 días ya me dejaron saber de que él ya estaba Esa- en la luz, ¿verdad? Ujú. y bueno, ¿y cómo sigue Bueno, esto? una vez Brian llegó a la luz, eh, me dejaron ver también en sueños, eh, me dejaron ver como vamos a decir como para tener una idea, como un hospital, me dejaron ver como, pero no, sino como una sala de hospital, puede ser algo así, mi mente lo interpretó como una sala de hospital. Brian, me dejaron ver en diferentes partes de lo que él estaba. Primero me lo dejaron ver a él como relajado, descansando en una cama. Después me lo dejaron ver mirando de una ventana para afuera. Brian estaba como pensativo mirando muy relajada la energía de Brian, ya estaba en la luz, estaba como recuperando su energía, su Tranquilo. carita ya se veía mejor, se veía con más rellenito, vamos a decir, porque cuando me lo mostraron que lo fueron a buscar, se veía muy demacrado y muy flaquito, pero ya ahí se veía como más recuperadito, también sentado en una mesa, como si fuera comiendo algo en ese mismo lugar, en ese mismo hospital, como si estaba como sentado, no sé, es como, me dio la impresión de que como un lugar de De sanación. descanso, de... Es un lugar de sanación, es como que Exacto, el alma tiene como que purificarse y soltar, es como, yo lo interpreto como que, y según lo que he leído, es como que el alma es como que se va dejando lastre atrás que traía todo lo que es las cosas de la tierra, todo lo que es esa enfermedades y cosas que se pasó o que lo que le pasó, lo que fuera, el alma tiene que soltar y irse como purificando y limpiándose y sanándose, es como una recuperación pero álmica, porque no tiene nada que ver con lo físico, pero es álmico, exacto, es espiritual. exacto, sí.
Sí, me mostraron así como un lugar de sanación para Brian, exactamente, como que él estaba en ese lugar, así Y como funciona como si fuera un hospital, pero es un hospital en el cielo. tal cual, así, así mismo, sí, así mismo. Este, y bueno, eso fue básicamente lo que fue trasladarse él de donde estaba hacia la luz, ¿verdad? Ahora, por ejemplo, lo de Michael, como lo viví lo de Michael una vez él trascendió, y esto es otra forma en la que ellos se comunican por lo que es electrónico, ¿verdad? Yo hace 4 años duermo a la noche con una lámpara de esas de sal del Himalaya muy bajito, porque son esas que podés poner una lucecita tenue, pero para purificar el aire. Esa lámpara nunca jamás se ha eso en este tiempo que la estaba usando. Y la mañana en que me llaman y me dicen que Michael había trascendido, esa lámpara amaneció apagada. Que fue una sorpresa para mí. Al principio no entendía el porqué y después entendí el porqué cuando recibí la llamada. Y no es una lámpara que vos, o sea, para apagarla tenés que darle vuelta y cosito. No es que la tocas o lo que sea y se apaga, no. De hecho, eso no estaba dado vuelta, simplemente la lámpara estaba apagada, pero eso estaba prendido. Y ¿Okay? el foco, disculpa, el foco no estaba, no se había fundido, nada, estaba todo bien y la lámpara se apaga, pero para apagarla hay que mover algo. Sí, pero lo que vos movés estaba prendido, no estaba apagado, no estaba movido. Simplemente la lámpara estaba apagada, ¿verdad? Y eso me pasó 3 veces más cuando digo que yo no había podido soñar bien a Michael, claramente, pero cada vez que me levantaba con la sensación de que Michael me había visitado, sabía que él había estado conmigo en los sueños, la señal era esa lámpara apagada. Solamente en esos momentos en que yo sabía, me despertaba con la sensación que Michael me había visitado. La lámpara estaba, lo que es la luz apagada, pero el cosito estaba prendido, ¿verdad? Esa era la señal de Michael, que después también en uno de los mensajes me dejó saber si el de la lámpara soy yo, me dice él. Mariana, es que todo, yo pienso, ¿no? Todo es energía en el universo. Y una vez que pasamos al mundo espiritual, pues se maneja todo a través de la energía. Y la electricidad es una energía. Entonces es una de las formas en que ellos pueden comunicarse a través de la energía, a través de la electricidad, de los equipos eléctricos, de las lámparas, incluso de los equipos electrónicos como computadoras, celulares. Ellos pueden tener acceso a ese tipo de energía para hacernos saber que están ahí, ¿no es así? En este caso, él no encontró la forma del otro hermano, pero encontró la suya propia. Con la electricidad, con la luz. Y no solamente a mí me la pagó, sino a su esposa también, porque él se había casado hacía poquito y su esposa también. Me mandó un mensaje un día y me dice, me apaga la luz, que no me apague la luz porque me asusta, me dice la esposa, Es que pero él encontró esa forma de hacerle saber a ustedes que él exacto, estaba ahí, que él estaba, que no se había ido, que no se había desaparecido. o sea, Y es más que prueba si te la paga a ti, bueno, a ti sola, pero que se le apague a la esposa, ya ahí es algo para pensar. sí, él lo usa como una señal diciendo acá estoy, porque ya él, como te digo, a los 3 días ya estaba la luz, pero fue como se ve que al desencarnar fue lo primero que pudo hacer porque me dejó saber a mí esa mañana, él se había desencarnado y me había pagado. Primero que él pudo trabajar con la electricidad, entonces es su forma de decir, acá estoy, o acá estuve. En mi caso, cuando he sentido la visita en los sueños de él, me deja la lámpara apagada, pero en realidad la lámpara está prendida. Es la forma que él encontró de comunicarse. Por eso digo, tienen diferentes maneras de comunicarse con nosotros. Diferentes. Hay personas que les ha sonado el teléfono. En mi caso me pasó así. Una de las primeras señales que yo tuve de mis familiares fue la llamada telefónica. Cuando yo tomaba el teléfono, lo único que salía era estática. O sea, un shhh, nunca me había pasado. O sea,
mueven cosas, utilizan el medio que ellos encuentren más accesible. Es el que utilizan. Pero quieren decirnos, estamos aquí, estoy aquí. Además que nos están viendo sufrir. Están viendo nuestro sufrimiento, nuestro dolor. Y ellos quieren dejarnos saber que están bien y que existen, que no se han ido. Utilizan la forma que a ellos les es más fácil en el momento. Así mismo, así mismo. Por ejemplo, de Michael, me tocó, como yo tengo una, vamos a decir, una visión interna muy desarrollada, vamos a decir, no muy desarrollada, pero desarrollada, cada vez que, antes de que él partiera a la luz, se me dejaba ver a Michael, y así fue como lo vi, como lo estoy contando, como en un lugar que lo tomo como es donde estaba su cuerpo físico cuando él desencarnó, ¿verdad? Como un lugar donde poner los cuerpos, como, vamos a decir como si fuera la morgue o algo así, no la morgue, pero donde tienen los cuerpos, ¿verdad? Y me dejaban ver como a Michael sentado en el piso, agarrado así como diciendo, ¿y ahora para dónde voy o qué hago? Como pensativo en el lugar donde tenía su cuerpecito, ¿verdad? Y después me dejaron ver cuando me pusieron la imagen de él, cuando lo vinieron a buscar. Fueron 3 seres que lo vinieron a buscar, 3 seres que la gente compararía como ángeles o algo así, y lo vinieron a buscar y me mostraron cuando se lo llevaron a la luz también. Esos seres Qué me lo bendición. dejaron ver. Mariana, es una bendición que te dejen ver, que te hayan dejado ver todo eso. Yo lo veo como una bendición porque uno, lo primero que uno tiene en la mente es, ¿están bien? ¿Dónde están? ¿A dónde se fueron? ¿Están bien? Esos son lo primero que uno tiene acá, querer saber que están bien, ¿a dónde fueron? Y el que te hayan dejado ver esas cosas que muchas personas ansían tanto y nunca llegan a tener un mensajito ni siquiera. Por eso son estos mensajes que nosotros damos, porque es que en realidad existe esto y ellos en realidad están bien. Lo que pasa que el que no haya la comunicación no quiere decir que dejen de estar bien. Así mismo, así mismo. El tema es muy importante, es abrirnos a los mensajes de ellos. Muchas personas por el dolor se cierran, porque es un dolor muy fuerte, no lo niego, yo lo pasé y más de una vez, pero muchas personas por ese dolor se cierran pensando que ya está, que no hay manera de comunicarse. Y entonces ese dolor hace como un escudo que no permite que nuestros seres amados lleguen a comunicarse con nosotros. No es que no estén, sino que no se pueden comunicar porque nosotros ponemos ese de abrirse y estar abierto a las señales que nos mandan, a los sueños, a sentir su energía, que si uno se abre, uno se siente. Una vez nosotros nos abrimos a eso, es increíble cómo dejamos fluir la energía de ellos hacia nosotros para que se puedan comunicar con nosotros, ¿verdad? Otra cosa, con Michael yo hice lo mismo que con Brian. Michael pedí para dar la luz, Michael anda a la luz, déjenme ver, déjenme saber cuando Michael esté en la luz. Y en una de las comunicaciones que tuve con Michael, Michael me dice, man, eso que vos, porque Brian me decía man, Michael me decía man, y él me dice, man, eso que vos haces con la luz, no sé qué es, pero vos seguís haciendo lo que funciona, me dice Michael en una de las comunicaciones con él. Es muy importante hablarle. Y yo lo entendí por la experiencia de con mis 2 hijos, cómo los ayudó el hablarle, el decirle, pidan para ver la luz, vayan a la luz, ábranse a la luz. Es increíble que en medio de tanto dolor, Mariana, que tienes que parten 2 de tus hijos, porque bueno, había otro que también partió, pero fue en el momento del nacimiento, pero estos 2 hijos que parten uno tan cerca del otro, y tú aún tienes esa fuerza para guiarlos hasta la luz, para decirles vayan a la luz. ¿Cómo cómo yo estoy completamente erizada porque es que esto me remueve? ¿Cómo es esa fortaleza interior y esa que te estaban preparando de antes? ¿Por qué? Porque es que sabían que tú podías incluso ayudar a tus hijos, aún ellos estando en el más allá. Sí,
lo importante para mí, y como lo dijiste hace un ratito, una vez trasciende tu ser amado, la importancia de decir que estén bien, ya trascendieron, ya no está su cuerpo físico acá. Bueno, donde vayan, que estén bien. Por eso mi insistencia a mis hijos de pidan ver la luz, vayan a la luz, o sea, ok, ya esta etapa la pasaron, ya dejaron su cuerpo físico, ahora es momento o sea, como darle un empujoncito para que lleguen a la luz y estén del otro lado lo mejor posible. Entonces, y una vez están ahí, uno queda tranquilo porque la energía se siente diferente también. Y una cosa que a mí me impulsó, por ejemplo, con Brian, como yo digo, ya había venido leyendo y investigando sobre la vida más allá de la vida, pero una vez Brian partió, yo dije, ok, si esto es así, lo que yo había estado leyendo, lo que yo había estado entendiendo y comprendiendo sobre lo que pasa más allá después que dejamos el cuerpo, yo decía, si esto es así, yo voy a encontrar a Brian, esté donde esté, yo lo encuentro. Y eso me llevó a no solamente impulsarlo a ir a la luz, sino a buscar maneras de poder comunicarme con él, porque mi comunicación con él fue por medio de los registros y también por medio de un grupo que en el cual ahora soy guía también, participo haciendo guías en ese grupo que se llama Viajes a la Luz, ¿ok? Que en ese grupo lo que se hace es, por medio de una meditación y relajación muy profunda, se eleva la energía de la persona, o sea, la propia persona eleva su energía y eh, se llegaría a tener a un plano, es decir, en que tenemos comunicación con los seres amados, o sea, ellos bajan un poquito la energía, nosotros subimos un poquito y nos conectamos Exacto, ahí. Y es eso, exacto, y tal eso, cual. Es que sucede y eso así. Disculpa, sigue. no, no, tranquila. Bueno, tuve mucha comunicación con Brian y con Michael en ese plano que digo, con ese, con ese grupo en el que pertenezco, Viajes a la Luz, tuve, y bueno, desde cuando ellos partieron por primera vez también, muchas experiencias ahí que si quieres en otro momento las cuento, pero una muy importante y que no quiero dejarla pasar, y por eso hablé de mi otro bebé que no llegó a ¿Hacer? formarse. Ujú. Sí. En una de esos viajes a la luz que te conté, em, bueno, yo llego a donde llegamos cuando vamos, hacemos esa meditación, esa relajación profunda. Yo llego allí, como siempre, entro, bueno, lo que se hace en ese viaje, ¿verdad? Cuando salgo del lugar donde se entra a un templo, donde se entra y demás, está Brian y Michael esperándome. Ellos siempre están ahí esperándome para comunicarnos, para hablar y bueno, y demás. Y me llama la atención, veo un árbol muy grande que nunca había visto. eh, y me llama la atención, veo como si fuera un señor sentado detrás del árbol. Y Brian y Michael me dice, vamos. Y yo les digo, bueno, vamos, porque ellos siempre me muestran cosas muy interesantes, cosas que no sé, y lugares y demás. Y yo digo, vamos. Y fui allí. Cuando me estoy acercando a ese árbol, veo que es un muchacho el que está sentado al lado del árbol. Y al lado del muchacho está el Maestro Jesús. ¿Ok? Cosa que no me asombró ver al Maestro Jesús porque ya desde que Brian había trascendido, yo ya tenía comunicaciones con él por medio de los registros, ¿verdad? Que él mismo fue una guía muy grande para mí y la Madre María, muy grande los mensajes que ellos me habían dado de cómo poder ayudarme para yo seguir adelante con la trascendencia de Brian, ¿verdad? Entonces, cuando lo vi al Maestro Jesús, tampoco fue una cosa que yo diga, me sorprendió, pero a ese muchacho yo no lo conocía, nunca la había visto, ¿verdad? Entonces, se acercan a mí, a Brian y a Michael, vienen los dos
Y el Maestro Jesús me dice a mí, es tu hijo. Yo quedé así como, mi hijo. Y lo miro y me pone la imagen ese bebé que no llegó a formarse. Ese Wow, muchacho era ese bebé que no llegó a formarse. ¿Ok? Y lo miro y sí, es que es una mezcla entre Brian y Michael, vamos a poner. Es como se parece más a Michael, pero más alto que Michael, pero tiene algo de Brian también. Y cuando lo miro, el parecido a lo que es mi cara, la de Michael, era bastante asombroso. Este, nunca lo había visto y le digo yo a él que cómo se llamaba y me dice que Jofiel. Yo quedé asombrada y digo Jofiel y le digo que porque había elegido, que cómo eligió ese nombre y me dice que porque yo nunca le había puesto un nombre y él eligió ese nombre y es verdad, yo nunca porque es que yo no sabía en su momento de esta vida después de la vida, ¿verdad? También me dejó saber de que a él había estado, porque le pregunté que con quién estaba del otro lado y él me dejó saber que era mi abuelo y la mamá de mi abuelo los que estuvieron con él todo este tiempo, desde que él partió 20 hasta años, 20, 21 años. no, en ese momento fue hace unos meses atrás, de esto estoy hablando hace 7 meses atrás, o sea Desde que que estuvo nació, 27 años desde que se fue de mi exacto, cuerpo 27 años. Ok. con mi abuelo y con la mamá de mi abuelo, que ellos como que lo guiaron en el otro plano. También me puso en mi mente muchas etapas, por ejemplo, cuando Brian estaba creciendo, como él estaba pendiente, me puso ejemplos de cómo él estaba con nosotros y cosas que yo ya me había olvidado de esas vivencias que tuve con Wow. Brian, ¿no? Ya no O las sea, él recordaba. él estuvo Él presente. estuvo Y aunque él presente, no naciera aquí, pero siguió allá y siguió es, creciendo, lo mismo. Wow, qué increíble. exacto, y no solo siguió creciendo, sino que estuvo presente en la vida de nosotros La como la vida de familia usted. de la casa. Wow. Sí. Y también me hizo notar ciertas escenas de mi vida en la que necesité ayuda muy, muy claramente. Necesitaba la ayuda espiritual porque me hubiese pasado cosas bastante feas en esta encarnación y también me dejó notar cómo él también estuvo ahí, cómo estuvo como arreglando las cosas para que esa protección se diera y que no me pasara lo que supuestamente me tendría que haber. Increíble, es increíble que él en Bueno, realidad tenías todos tus hijos, o sea, nunca lo perdiste, nunca dejaste de sí, tenerlo. no, no, y a pesar de que yo no lo tenía en mi mente como una persona, como un ser que todavía estaba acá, porque para mí fue esa bolita de carne que no llegó a, Sí, a formarse, él estuvo presente todo estuvo el tiempo, y siempre, sigue estando. estuvo cerca de ti, pero tú no lo sabías. No, 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 ni noción tenía. De hecho, en ese viaje, o sea, yo fui a tener vamos a decir, mis conversaciones y mi contacto con Brian y con Michael, con mis abuelos y demás que están allá, pero nunca, jamás en mi vida pasó la posibilidad de encontrarme con ese bebé que no llegó a formarse, jamás, No jamás, lo jamás. tenías O en la sea, mente. no, no, Quiero decirle a todos los que nos están viendo que vamos a dejar el link debajo del video para que ustedes puedan acceder a, a ese grupo donde se hace esta terapia que es para comunicarse, ¿no es así, Mariana? la persona eleva su vibración mediante una meditación o una relajación muy profunda. Son guiados, porque es una de las cosas que yo hago en ese grupo también, y muchos más guiamos en ese paseo, vamos a decir, en ese viaje de luz que se hace, y para que se puedan comunicar con los seres amados, la persona, sin que otro, vamos a decir, sin estar con personas de mediadoras, ¿verdad? Como los mediums o algo, simplemente para que las personas se abran ellas mismas. Es como, y después de unos cuantos viajes, la persona se da cuenta que ellos mismos pueden en todo momento tener ese contacto Sea, es como permanente.
es como que es parecido al viaje de la mariposa. Una extensión, vamos a decir. Comenzó como el viaje de la mariposa, pero se extendió hasta lo que es ahora el viaje de luz. Sí. Ujú. Y también le dicen el viaje azul, El también, viaje al azul también, sí, son extensiones. La sí. base fue el viaje, el vuelo de la mariposa, El la vuelo de la, base, sí. pero se extendió, fueron como ramificados. Sí. Ujú. Esto es como que la persona en estos viajes despierta la mediunidad que todos tenemos, porque es que Exacto. todos podemos acceder a esos planos, lo que no creemos, en primer lugar, no creemos que podemos. Creemos que no tenemos esas capacidades y que hay que tener muchos dones para poder hacerlo, pero lo principal que hay que hacer es abrirse. ¿No es así? Una vez que te abres, pues puedes hacer muchas cosas. Y con guías que nos van llevando, que nos van guiando, pues podemos todos, en cierta medida, poder a comunicar con algo, con algún ser querido, con esos planos espirituales. Está Lo buenísimo, que, ¿no? lo que hacen estos viajes, los viajes de luz, es abrir ese canal que tenemos, como decís, todos los tenemos, abrir ese canal para poder comunicarnos y fluir la comunicación de nosotros con nuestros seres amados, en nosotros mismos, sin estar dependiendo de terceros que lo hagan. Ujú. Bueno, y ahí en ese viaje que no esperabas para nada lo que sucedió, te das cuenta de que tú habías perdido eh, dos hijos, pero además tenías otro que no sabías que estaba, no sabías que existía ni siquiera. Qué increíble. Y te das cuenta que tienes Exacto. tres hijos en el plano espiritual, más el que Y que está, los tres siempre están tiene conmigo. cuatro hijos, Mariana. El que está acá conmigo físicamente y los otros tres los tengo, los sigo teniendo, pero En el plan, energéticamente. energéticamente están ahí, están vivos. Es increíble esto, es maravilloso esta experiencia que nos cuentas porque es algo que tú no esperabas, que tú no sabías. No, jamás, jamás. Nunca pasó por mi mente. No te imaginaste nunca, puede ser que mi hijo nunca. O sea, esto es algo que nos da que pensar porque no lo esperabas, no lo sabías. No. Wow. Y Experiencia entonces, linda que tengo del viaje de luz es que, por ejemplo, como nuestra personalidad sigue estando allí, ¿verdad? Por ejemplo, en una de las comunicaciones, yo tenía comunicación con la mamá de mi abuelo, ¿verdad? Y como a ella siempre la conocía porque esa señora desencarnó antes de que yo naciera. La primera comunicación fue con Brian. La primera comunicación que tuve con Brian, ella apareció y lo miraba a Brian con mucho, mucho amor. Y le pregunté a Brian quién era esa señora y me dice que era la mamá del Tata, la mamá de mi abuelo. Una vez terminé con esa comunicación, llamo a mi mamá y le digo, y le conté lo que pasó. Le digo, ¿sabes que había una señora así, así, así? Se la describí y me dice, pero Mariana, me estás describiendo a la mamá del Tata. Y ella sin saber que Brian ya me había confirmado en esa comunicación que era la mamá de mi abuelo. Entonces fue fuerte para mí porque yo nunca conocí a esa señora, jamás. Y viene a aparecer con mi comunicación con Brian, ¿verdad? Y después de eso tuve muchas comunicaciones con ella, pero siempre sin saber el nombre de ella, porque siempre cada vez que hablaba con mi mamá era alta. Entonces en una de mis comunicaciones con ella le digo que le pregunté cómo se llamaba y me dice Alicia y me pone ojitos de picarona y me revuelve los ojitos, ¿verdad? Me dice Alicia, le digo Alicia, me dice sí Alicia, le digo ok, está bien. Y cuando termino mi comunicación con ella, el viaje, este, la llamo a mi mamá y le digo, mami, ¿cómo se llama la mamá del Tata? Y me dice Felicia. Le digo, Felicia, qué raro, le digo, me dice, ¿por qué? Le digo, no, porque yo me comunico con ella y ella me dice que se llama Alicia. Yo le digo, en un viaje yo me comunico con ella y me dijo que se llama Alicia. Mi mamá se empezó a reír y me dice, no te puedo creer. Cuando ella estaba acá, en este plano, a todo el mundo le decía que se llamaba Alicia, porque no wow. le gustaba el nombre Felicia. Mm, Y yo me reía y ahí entendí los ojitos de pico.
Claro, Eso no, no te ella, voy a no, ella, vender, ¿no? ella se llamaba Alicia, pero ella no le gustaba Alicia. No, Y eso no había manera de que tú lo pudieras saber. no, no. Y eso muestra que nuestros seres amados siguen teniendo Siguen personalidad allí, teniendo ¿verdad? personalidad, qué increíble, eso es cierto. Wow, Mariana. Yo quiero decirles que, bueno, que Mariana me hizo a mí una entrevista con el registros acásicos y ella, la verdad que sí tiene, me dijo cosas que ella no tenía forma de saberlo. Eh, es increíble y sobre todo ayuda, esa ayuda que necesitamos todos en cierto momento porque no solamente los registros acásicos son para lo que es conectarte con algún ser espiritual o algo, sino también para sanar el cuerpo y el alma. Entonces, bueno, ella en este sentido también vemos que en el viaje, en este viaje espiritual, en este viaje a la luz, también funcionas como una guía. O sea, vas ayudando a la persona a llegar a esa frecuencia que tiene que ser un poco más elevada para que ellos también bajen un poquito del mundo espiritual y nosotros subamos un poquito y ahí nos encontramos. Es como una frontera, ¿no es así? Y Lo que hacemos en el viaje de luz, en los viajes de luz, es guiar a la persona a que con la meditación y la relajación profunda, y una vez llegamos a ese nivel de energía, a ese plano, vamos a decir, energético, también le damos guía ahí adentro de lo que van viendo, o sea, lo guiamos dentro de ese plano para que puedan, porque para eso mismo, una guía para que puedan ir manejándose dentro de ese plano hasta que después de varios viajes ya no necesitan tampoco la ayuda de nosotros, saben muy bien cómo hacerlo solo, pero para ellos mismos comunicarse. Eso es lo que se hace en los viajes. y lo principal, ¿cómo es que se siente esa persona después? Hay un antes y un después. Un antes que no saben nada de sus familiares, no tienen comunicaciones, no saben cómo están o no creen mucho que esto pueda ser posible. Y un después es el saber que sí hay vida después de la vida, el saber que sí se pueden comunicar, el saber que sus familiares están bien y esa paz que les llena el corazón después de eso, esa esperanza. Es, Ese fue el motivo de este video, ¿verdad? El dejar saber a las personas que hay esperanza, que se puede seguir y se puede seguir bien a pesar de todas las experiencias que pasamos. En mi caso, físicamente perdí, yo no lo tomo como una pérdida, pero sí una pérdida física, porque físicamente no están más acá, aunque estén espiritualmente y energéticamente. Pero en mi caso, el dejar ir a dos de mis hijos ya crecidos, porque Brian cuando partió tenía 25 años y Michael 23, fue algo muy difícil. Hay días o sea, días. Yo creo que la parte física se extraña de ellos siempre, ¿verdad? La llamada, la voz. Pero a pesar de eso, y esto es lo que quiero dejar claro, a pesar de eso, se puede seguir viviendo, se puede seguir bien, se puede seguir, no hay por qué hundirse en esa amargura y en ese dolor. Siempre hay una luz, como se dice en los viajes de luz, hay una luz, ¿verdad? Nunca mejor dicho el nombre. Es eso, es la luz que necesitamos en el corazón para seguir adelante. es que cuando pasas por ese dolor, que solamente las personas que pasan por eso lo sabemos, cuando pierdes un hijo, cuando pierdes una madre, cuando pierdes un padre, y sientes ese dolor tan inmenso, a veces la persona se decae tanto, cae en una depresión tan fuerte, que ella misma cae en un pozo del que no puede salir, cree que no puede salir y cree que no puede seguir su vida, cree que no hay una vida, no hay más nada, porque para mí ya terminó todo, pero desde el hecho que sabes que esa persona no ha muerto, porque es que la palabra muerte no existe, esa palabra como tal, a mí Ginny la digo, cuando yo hablo de que mi mamá se fue, a mí me ha sucedido a veces cuando yo hablo con las personas que digo, mi mamá se fue y me dicen, ¿a dónde? ¿A dónde se fue? Como que no lo entienden. Yo digo, mi mamá se fue al mundo espiritual. Ah, porque es que las personas dicen, mi mamá o mi familiar falleció o murió. Para mí ya no existe eso.
Ellos solamente pasaron de un plano físico 3D a un plano espiritual, donde tienen otra frecuencia vibratoria, pero siguen vivos, porque no podemos morir. Así mismo. Entonces, cuando sabes esto, cambia toda la perspectiva de tu vida y te replanteas todo. Y ese sufrimiento y ese dolor no es que dejes de extrañar, sino que deja de oprimirte de esa forma el pecho y te deja respirar. Es algo que te permite seguir viviendo, porque los vas a volver a ver, porque los vas a volver a encontrar, se van a reunir. Y esa es la esperanza y se mantiene. De ahí viene la fuerza. Porque hay quien dirá, ¿cómo puede Mariana seguir con esa fuerza? ¿De dónde la saca? De ahí, de ese conocimiento de que están vivos, porque sus hijos no desaparecieron. Eso es algo fundamental lo que acabas de decir. ¿De dónde se saca la fuerza? La fuerza se saca de tener la certeza de que nuestros seres amados, en mi caso mis hijos, no desaparecieron, que siguen acá, siguen conmigo, siguen en otro plano espiritual haciendo sus cosas que tienen que hacer para evolucionar espiritualmente, pero siguen también. Que no es que, ok, dejaron su cuerpo y ya no existen. La certeza que tengo de que es así es da la fuerza. Y como yo siempre dije primero, desde que partió Brian, no fue fuerza humana mía lo que me hizo seguir adelante, sino la preparación de mi alma que ya estuvo antes Ya te y la venían fuerza que me da el mundo espiritual. ya te venían preparando. Es que nosotros nunca estamos solos. No estamos solos cuando nacemos, no estamos solos a lo largo de nuestra vida y no vamos a estar solos cuando nos vayamos de este plano y nos van a recibir cuando lleguemos al otro plano. O sea, nunca vamos a estar solos. Cuando desde el mundo espiritual ven que ya se avecina una pérdida que te vamos a tener, nos empiezan a preparar de alguna manera. Por eso es que tenemos que estar atentos a las señales y no hacer caso omiso. Cuando algo nos está diciendo, esto no quiere decir que porque queramos ver o leer un libro espiritual vamos a tener una pérdida. No es eso. Es que sencillamente te están preparando para algo, o bien porque vas a tener una pérdida, o bien porque tu alma está despertando, o bien porque vas a hacer algo en lo que es el camino espiritual, o bien que estás evolucionando. Pero es que O siempre... simplemente, Olga, para cuando sea tu momento de Para, partir, que es, sepas cómo va a ser y dónde vas a ir y no le tengas miedo a eso. no, y Simplemente para que no le tengas miedo. yo recién antes de comenzar este video me comuniqué con uno de mis familiares que está vivo, aquí una de mis tías en Cuba, y hablando del tema de mi mamá, ella me dice, mi sobrina querida Olguita, yo sé que todo eso existe, pero tengo miedo. Todo eso me da miedo. Y yo le digo, yo le decía, le comentaba a ella antes de este video, le comentaba, tía, si estamos en luz y si buscamos de Dios, ¿a qué tenemos que tenerle miedo? Es que la luz de por sí no deja que la oscuridad entre. Y es el desconocimiento, yo le decía a ella, mi tía querida, es el desconocimiento el que nos da ese miedo, el no saber. Entonces, así le pasa a muchas personas. Este desconocer, esa ignorancia de tantas cosas, nos hace temer. Y no hay nada que temer, porque el hecho de que aquí nos planteemos que hay una muerte y que le tengamos tanto terror y que haya tanta pensamiento que como tabú acerca de eso, no nos deja ver más allá. La riqueza que tenemos. Para mí es una bendición y una riqueza haberme podido comunicar con mi madre. El haberla visto, el haber sabido que está bien, para mí me enriqueció. No me trajo nada malo, no me trajo cosas que horribles como se ven en esas películas de ultratumba y cosas así de monstruos y esas cosas, nada que ver. Me dejó saber que hay un mundo de luz al que todos vamos a ir en algún momento.
A mí una de las cosas, ahora que mencionas cómo te sirvió la comunicación con tu mamá y el saber, el buscar información, el informarse y el perderle el miedo a la vida más allá de la vida, que el dejar el cuerpo físico. En una de mis comunicaciones en una de las comunicaciones de él conmigo, del Maestro Jesús conmigo, porque no fue de mí para él, fue de él para mí, que cuando Brian recién partió, que yo buscaba todo el tiempo estar a ver, que me den una luz, que me den una guía, a ver cómo seguir. Y me acuerdo que él en una de las comunicaciones, el Maestro Jesús me dice, cuando yo le pregunté cuántas veces yo había pasado por esto en vidas anteriores, y él me dio la respuesta y me dice, pero la diferencia está en que ahora tenés la información para poder salir airosa de esta experiencia. Y yo dije, qué verdad, porque imagínate, Olga, en los tiempos de antes, cuando la información estaba tan tapada, que cuando las vidas anteriores o cuando las personas viviendo en los tiempos de antes que tenían esta experiencia y no tenían la información de que hay vida más allá de la vida, ese dolor que se siente primero, ese apretar el pecho de no poder respirar, no se va, porque O sea, lo sufrís hasta el te momento falta el sí, aire. porque no tenés la información. No tenés la información de dónde está ese ser amado, pero hoy día, como dijo el Maestro Jesús en esa comunicación que tuvo conmigo, me dice, hoy día tenés las herramientas para poder superar esto. Y tiene toda la razón. Hoy día tenemos libros, tenemos el internet, tenemos experiencias de personas que han tenido un encuentro cercano a la muerte y que han vuelto, y personas científicas, Dado el científicos, testimonio. médicos que han tenido esa experiencia. O sea, información hay, y la importancia de poder informarte, porque eso, la información que se recibe y el estar abierto a eso es lo que nos quita ese miedo a lo que Hay pasa después. Es que hay muchos médicos, muchas personas que han estudiado y que han sido incluso escépticos y que al pasar por estas experiencias eh, y han dado testimonio en Internet, en YouTube, de sus propias experiencias y se han abierto al mundo, a pesar de incluso haber sido rechazados hasta en su ámbito laboral, pero ellos han tenido que hablar porque no les ha quedado más remedio que dar esa experiencia que es real. Entonces, esto es como que nos ayuda a seguir viviendo, nos ayuda a evolucionar como almas. Y yo creo que en algún momento en el futuro esto será más como aceptado científicamente, porque todo esto se trata de energía, todo tiene una explicación. Nada más que como es algo energético, pues se ha dejado como que estamos adaptados a que lo que se prueba físicamente, que esto es así porque lo puedo tocar, pero existe, es real y en algún momento yo pienso que se logrará una mirada más certera, más científica de todo esto para que las personas, porque las personas están adaptadas a creer en lo que demuestra la ciencia. En- pero Ya ya estamos más abiertos, Olga, más estamos abierto mucho más abiertos a recibir esto y que hay, antes, ¿no? exacto, y hay un despertar muy grande también de la conciencia en la humanidad y muchos ya están empezando a creer más en lo que les muestra el alma que en lo que les muestra los ojitos físicos, ¿no? Entonces, Mariana, yo quería decirte ya para terminar con esta entrevista de hoy, que no va a ser la última, por supuesto, porque tienes mucho para todavía mostrarnos de tus experiencias, pero quería decirte que nos dijeras qué le dirías tú en este momento a todas estas personas que están pasando por algo similar a lo que tú has pasado. ¿Qué mensaje les dirías? ¿Cuál sería tu mensaje hacia ellos? Que no, que busquen información, que se informen, que miren videos, que busquen libros, que busquen información, que no se termina todo una vez que dejamos de ver a nuestros seres amados con nuestros ojos físicos, que hay esperanza de seguir bien, que no simplemente una esperanza, sino una vez que uno se abre a sentir a nuestros seres amados en la nueva forma que tienen, es una certeza de saber que ellos están ahí. Pero el primer paso es buscar, pedir ayuda, eh,
si no se cree en nada, porque se puede pedir ayuda a nuestros guías, a nuestros maestros que nos guíen, y ellos nos van a traer los libros adecuados, los videos adecuados, a las personas adecuadas para poder guiarnos en el camino. Pero si no se cree en ellos, buscar información, buscar libros sobre este tema, que nos va a dar esa esa apertura de camino que necesitamos, pero que sí se puede seguir adelante teniendo una vida feliz, plena, que no quita que nos extrañe a nuestros seres amados, claro que sí, pero se puede continuar y no necesitamos estar hundidos en ese pozo La oscuro en tristeza. el que... Uh-huh, Y has dicho algo importante acerca de cómo vas recibiendo la información. Cuando nosotros buscamos, el universo trabaja así, es como una sincronía. Y cuando empiezas a pedir ayuda, pidas ayuda, de alguna manera te va a aparecer algo, un libro por acá, un video por allá, alguien te va a hablar por acá, porque es como una sincronía, es como un boomerang. Cuando tú tiras ese pedido, vas a ir recibiendo lo que tú estás pidiendo. Entonces, trabaja de esa manera y lo principal, como tú dices, es primero abrirse, buscar esta información y estar atento a las señales que vas a ir recibiendo, ¿no es así? Y bueno, y tú eres un ejemplo. ¿Qué más ejemplo queremos que tú de esta fortaleza, de que se puede seguir adelante, de que tienes una vida plena con tu niñito que te queda aquí en la tierra y con tu esposo aquí en la tierra, con tu familia, y además sabiendo que además de tener esa familia aquí en la tierra, tienes tu familia en el mundo espiritual y están presentes también, porque ellos también vienen mucho a visitarnos acá. Ellos incluso pueden estar en tu casa, estoy segura que están aquí con nosotros ahora. Eh, entonces, nada, bueno, muchísimas gracias por venir a mi canal y dar estas experiencias y hablar de esto, todo que te ha pasado, porque sin duda lo haces por ayudar a otros y para dar a otros y ayudarlos en su camino, ¿no? Te doy muchas gracias por estar en mi canal, Mariana, por todo esto que nos has contado, por toda tu ayuda, por todo lo que haces trabajando con los registros acásicos y con ese grupo, también en los viajes a la luz. Vamos a dejar toda tu información aquí al pie del video para que los que quieran contactarla sepan cómo hacerlo. Un beso grande. La eh, agradecida soy yo, Olga, por permitirme expandir esta información, por estar siempre ahí al pendiente para brindar información sobre este tema que es tan importante que de una vez se deje el miedo de lado. Así que la agradecida soy yo. Muchas gracias. y que trabajamos para la luz y nosotros somos solo el canal por el que esos ángeles, esos seres, Jesús, todos se expresan a través de nosotros para ayudar a la humanidad, porque ese es el propósito de este canal, el dar a los demás, en ayudar en este camino. Bueno, y a ustedes amigos, bueno, una vez más, muchas gracias por entrar en mi canal. Un beso grande para todos y hasta otro video.